José Torres y soy presidente de la fundación que organiza este conversatorio. Desde ya, muchísimas gracias por compartir su tiempo y por unirse en forma virtual a nuestro conversatorio en un tiempo donde la virtualidad nos tiene a veces hasta agobiado porque muchos trabajan a través de la virtualidad, ya sea como docentes, ya sean como padres. De cualquier manera, es un esfuerzo que estamos muy agradecidos. Voy a presentar ahora lo que ustedes han... Esto es el flyer que ustedes recibieron, en donde arriba está las siglas de nuestra fundación, pueden ingresar. Como su nombre lo indica, estamos para la educación y la investigación en bioética, y en educación hemos estado trabajando desde hace más de 14 años en el soporte jurídico administrativo del programa de educación permanente en bioética de la red bioética de UNESCO, con sus cursos de bioética social y clínica y los cursos de introducción a la ética y la investigación. A su vez, este año hemos iniciado cursos cortos. En este momento se está desarrollando el curso de ética en la metodología y en la investigación, que quedarían 2 semanas para su finalización. En la página pueden encontrar más actividades que desarrollamos. Este año iniciamos los conversatorios en forma online debido a la situación de la pandemia y empezamos con el conversatorio en el mes de mayo sobre la revisión acelerada que imponían las investigaciones para el desarrollo de fármacos y vacunas en esta pandemia. Todos los desafíos y los riesgos a los que estaban expuestos los probandos en sus derechos, en su seguridad, en su bienestar, y esto lo realizamos a fines de mayo y a 2 meses y medio esta situación hoy está muy candente porque uno ve esa carrera que está existiendo entre los distintos laboratorios, entre distintas naciones, donde los intereses humanitarios a veces colisionan con los económicos. El segundo conversatorio, que lo hicimos en junio, versó sobre la pandemia y el impacto socioeconómico, y en donde un sociólogo, Pedro Ligaro, nos introdujo en el tema del trabajo digital, es decir, una mirada de la sociología de las sensibilidades. Y un economista, Mario Oyola, nos habló de los desafíos del nuevo orden económico que nos trae esta situación. Hoy el tema, es decir, nuestro tercer conversatorio, trata de COVID-19 y salud mental. Y acá, permítanme ser francos, si estuviéramos en un conversatorio presencial y preguntaría quién ha visto afectada su equilibrio emocional, levante la mano, no sé si alguien no la levantaría. Es decir, como dicen los jóvenes de hoy, parafraseándolos a ellos, la pandemia está y el cuerpo lo sabe. Para tratar este tema, ustedes ven a la izquierda el Consejo de Administración de nuestra fundación, en donde estamos médicos, filósofos, abogadas, nutricionistas, enfermeras, psicólogos, realmente una multidisciplinariedad
en su composición. Entonces, esta tarea de este conversatorio fue asumida por el licenciado César Crivelo, que es licenciado en Psicología y magíster en Bioética, quien tuvo a su cargo la invitación a quien hoy es la disertante, la doctora Andrea Ferrero, a quien desde ya, en nombre del Consejo de Administración, le agradezco profundamente su disposición a compartir sus conocimientos, sus vivencias, su experiencia, que son amplísimas. Entonces, paso la posta a César Crivelo para que coordine esta disertación y haga la presentación de nuestra tan amable disertante. Adelante, César. Bueno, José, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bien, para ser breves y ya comenzar, quería comentarles cómo va a ser la modalidad de la presentación de hoy. La idea es que, bueno, haya una presentación del tema que va a durar más o menos unos 30 minutos, y al final vamos a leer las preguntas que lleguen. Es decir, de esas preguntas vamos a seleccionar, bueno, las que se puedan responder en el tiempo que nos queda. Y bueno, va a ser esa la dinámica. Bueno, nuevamente gracias a todos y a todas por estar acá, aceptar la invitación, a la doctora también por participar, doctora Ferrero, y bueno, vamos a comenzar. La doctora Andrea Ferrero es licenciada y doctora en psicología, especialista en psiconeuroinmunoendocrinología, profesora titular en grado y posgrado de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, en temáticas referidas a ética profesional, profesora del programa de movilidad académica para la integración de carreras de psicología del Mercosur, investigadora categoría 1 del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, integrante del Foro de Cátedras de Ética Profesional en Psicología de Universidades Argentinas, coordinadora del Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, miembro del Comité de Ética de la Sociedad Interamericana de Psicología, representante por Sudamérica para la discusión de la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogas y Psicólogos en Berlín en el año 2008. Asesora para la elaboración de códigos de ética de psicología en Argentina y en el extranjero, que en esto, bueno, ha tenido una participación muy importante en el código de ética que actualmente está vigente para los psicólogos de Córdoba. Así que, bueno, y de otras provincias que nosotros ya conocemos en nuestro ámbito. Bueno, doctora, ha sido la introducción y bienvenida. Bueno, muchas gracias César, muchas gracias José, muchas gracias a la Fundación. Yo estoy muy honrada por esta invitación porque nos sigue dando ánimo y ya estoy empezando a introducir el tema, aunque bueno, por supuesto ahora voy a compartir mi pantalla para compartir con ustedes un PowerPoint. Pero justamente lo que nos sigue dando ánimo es ver cuando el otro, en este entramado que armamos, como seres humanos, cuando el otro hace un esfuerzo. Y eso a nosotros nos da ánimo. Entonces ver cuando colegas, compañeros de trabajo, veo algunas caras y nombres conocidos que me alegran mucho también, siguen haciendo un esfuerzo y siguen poniendo un granito de arena para tratar de contribuir de algún modo, no solo a seguir adelante con una tarea previa, que podría tener que ver en este caso con las intenciones de la Fundación en relación al desarrollo de la educación y la investigación en bioética, sino a ponerle nombre a este desafío que tenemos, ¿no? Y que todos tuvimos que empezar a aprender distintas, bueno, maneras de conectarnos. Así que esto que es bueno para ustedes y es bueno para la Fundación, es bueno, por supuesto, para la disciplina bioética, pero creo que también es bueno para nosotros en lo personal, porque uno ve que el otro sigue haciendo un esfuerzo y entonces a mí me dan ganas de participar, porque veo que hay gente que
está haciendo un esfuerzo para que podamos seguir compartiendo. Así que desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista científico, profesional, académico, sino hasta desde el personal, les diría que es muy grato ver esto y es sumamente saludable. Así que bueno, como me han enseñado, voy a compartir mi pantalla, espero hacerlo bien. Me van a dar un segundito hasta que lo logre. Es esta. Ahí estamos, compartir. Ustedes cuéntenme si se ve bien. A ver, sí. Perfecto, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Bueno, como les anunciara, les anunciaran previamente, el tema que vamos a trabajar es COVID-19 y salud mental. Por supuesto que es desde una perspectiva bastante general, porque es un tema muy amplio, y dentro de cada una de las diapositivas que vamos a presentar, cada uno de esos temas podría ser ya de por sí toda una presentación. Pero bueno, la idea es compartir algunas cuestiones, algunas de ellas verán que son generales en términos de que los medios de comunicación, inclusive para bien o para mal, porque a veces hay más desinformación que información que sirva, pero hay muchos conceptos que, como decían también al inicio, a todos nos afectan y todos hemos ido leyendo en mayor o menor medida sobre esto. Pero bueno, para pensar algunas consideraciones generales, mi perspectiva es, por supuesto, la idea de la pandemia como un fenómeno biopsicosocial. No podemos pensar la salud mental si no va de la mano de lo otro. Lamentablemente nosotros hemos recibido una tradición bastante poco feliz, Grecia mediante, de lo que nos vino desde los griegos y después el mundo latino, a nosotros que tenemos diferenciado mente y cuerpo, y entonces por eso tenemos una profesión que es la de la medicina y otra profesión que es la de la psicología, por simplificar mucho el tema. Por supuesto hay un montón de disciplinas que nos acompañan, pero tenemos esta diferenciación, cuando en otras tradiciones, digamos, el que se ocupa de la salud de una persona, se ocupa tanto de lo físico como de lo emocional, porque no hay una sin la otra, y para esto afortunadamente las neurociencias han podido respaldar desde el punto de vista científico esto que, como les digo, en otro tipo de tradiciones, como desde la medicina china hasta la medicina ayurvédica, ya tienen muy claramente la enorme relación que hay entre lo emocional, lo físico, y que por supuesto esto está en un contexto más amplio, y nosotros, bueno, con nuestra terminología le llamamos lo biopsicosocial. Creo que este es un primer punto indispensable para poder situar lo que quiero compartir con ustedes. Y como también decían al inicio, levanten la mano quien no se ha visto afectado, porque esta situación que estamos viviendo implica un cambio rotundo de las conductas habituales en todos los ámbitos del desarrollo de todos nosotros. Lo laboral, lo económico, lo habitacional, ahora lo vamos a ver a partir de preguntas sencillas. Lo familiar, la interacción social, la recreación, el consumo. Efectivamente, con lo que nos encontramos es con que el psiquismo tiene que resignificar estímulos tanto externos como internos. Cómo trabajamos, lo estamos haciendo ahora, ¿no? De una manera distinta. Cómo interactuamos con amigos y con familiares, tanto convivientes o no. Cómo viajamos o cómo no viajamos. Hay muchas situaciones de estrés vinculadas al hecho de no poder viajar, especialmente con lo que tiene que ver con no poder tener acceso a seres queridos que están lejos, y esto también es un problema diferente. Cómo consumimos, qué forma adopta la recreación, cómo enseñamos o nos educamos. Todos los que nos dedicamos también a la docencia, ha sido un desafío muy grande, y todos los que siguen estudiando es un desafío muy grande. Cómo brindamos o recibimos servicios, etc. Y todo ello, esta resignificación que tenemos que hacer de todos estos estímulos, tanto internos como externos, no es en cualquier situación, porque todo el tiempo el psiquismo está resignificando estímulos. Simplemente el hecho de irse de vacaciones implica resignificar estímulos. Pero esto no es nos estamos tomando vacaciones, estamos en un contexto vinculado a la enfermedad y a la muerte, que son puntos extremos de todas las limitaciones con las que la persona debe procesar cotidianamente. Entonces es una resignificación de todos nuestros escenarios, y a su vez en un macro escenario de fondo que es sumamente complejo de por sí.
Esta situación, este escenario que comparto, tiende a generar, variados niveles de malestar en la salud mental de la población. Los trastornos preexistentes pueden incrementarse y también pueden surgir trastornos nuevos como reacción a la situación. Los niveles de sufrimiento emocional registrados, que ya hay muchísimos estudios que están saliendo muy rápidamente desde el punto de vista epidemiológico con respecto a esto, los niveles de sufrimiento emocional en la población, se comparan ya con situaciones de emergencia y catástrofe, desastres naturales, atentados o grandes crisis humanitarias. Esto conlleva grandes cambios a nivel cognitivo, emocional y comportamental, con elevados niveles de estrés. Allí hay simplemente algunos artículos, por suerte esto queda grabado para que lo quiera revisar, tienen bibliografía que puede ser de utilidad, por supuesto es un pequeño extracto de toda la bibliografía con la que ya contamos. ¿Cuál sería entonces ya más específicamente, luego de situarlo esto en un contexto un poco más amplio, cuál sería específicamente los efectos de la pandemia en la salud mental? Por supuesto también haciendo un poco un paneo general. Por supuesto, prevalencia de estrés, ansiedad y depresión. Estos han sido lo que más fuertemente se ha notado. Sentimientos de enojo, miedo, incertidumbre, desánimo e irritabilidad, y trastornos del sueño y la alimentación. No me voy a detener en esto porque sería por meternos con temas sumamente específicos y la idea no es esa, sino más bien presentar una idea general de lo que es COVID y salud mental. Por otro lado, también se han hallado incremento de conflictos en la convivencia, hay un aumento de las denuncias por violencia doméstica e incluso la cantidad de divorcios. El primer país que sacó sus estadísticas en relación a los divorcios, tal vez no casualmente, fue China. Digo no casualmente porque es donde comenzó la pandemia en Asia y donde además la idea del divorcio para países que no son bastante alejados a la tradición latina, tienen es un circuito administrativo realmente mucho más facilitado que en otro montón de países. Entonces, no solo porque tienen una tradición civil en relación al tema del divorcio mucho más allanada, sino porque además la pandemia comenzó allí, ha sido el primer país que ha publicado cómo se aumentó notablemente la cantidad de divorcios, pero no es el único. Se ha hallado también una elevada correlación entre estos síntomas y variables referidas a edad, bajos ingresos y trabajos independientes. Esto creo que es bastante transparente, pero por las dudas lo comento. Curiosamente, se ha notado en los jóvenes un aumento de lo que debería ser, la prevalencia de patología mental, y esto también está con estudios epidemiológicos de hace muchísimos años, ya al menos de la década del 60 en adelante, tanto a nivel nacional como internacional, la prevalencia de patología mental tiende a aumentar a medida que aumenta la edad. Sin embargo, en los jóvenes se suele dar un pico, cuando uno ve la curva, se suele dar un pico, y esto ahora, un pico a nivel de prevalencia de patología mental, que los compararía con gente de 20 o 30 años, debería tener menos que la de 30 o 40, y sin embargo tienen más que la de 30 a 40, y se compara su prevalencia de patología mental con la gente de alrededor de 50 años. Y esto ahora todavía está más en aumento y se empiezan a ver elevados niveles de estrés en los jóvenes especialmente, corroborando un poco esta tendencia habitual, pero está todavía mucho más marcado. Por supuesto en gente de bajos ingresos, por supuesto en gente con trabajos independientes, porque su nivel de vulnerabilidad social es mucho mayor. Entonces encontramos mayores índices de sufrimiento emocional también en trabajadores de la salud, con elevado estrés postraumático, porque por supuesto es la gente que está en la primera línea. Allí tendrán, como les dije, las referencias para los que quieran consultarlas. Y acá vamos a pensar en dos grandes líneas, porque habría muchas maneras de abordar este tema. A mí me gustó la idea de pensar, porque aparte por la práctica cotidiana, no enfrentar la crisis o enfrentarla. No enfrentar las crisis. Bueno, creo que podríamos pensar en algunos, lo que a mí me gusta llamarle discursos de desestimación de la crisis.
En primer lugar, el negacionismo en el sentido más clásico de la palabra, así como tenemos teorías del negacionismo en relación al holocausto, también hemos escuchado algunas cosas en relación a que, bueno, el virus no existe, ciertas teorías conspirativas en relación a esto, y todo lo que eso puede llegar a implicar. O sea, el negacionismo en el sentido más simple. Por supuesto, la descalificación del riesgo es otro discurso de desestimación, la descalificación del riesgo, que es la naturalización, o desde una postura, en fin, un poco omnipotente, decir, bueno, a mí no me va a pasar, en mi comunidad esto no ocurre. Por otro lado, también hay otra manera de no enfrentar la crisis con un discurso de desestimación, que es el forzamiento de la idea de malestar, de bienestar, perdón, que yo con cierta ironía le llamo la pandemia feliz. ¿Vieron como la cajita feliz del McDonald's? Pero es escuchar estos discursos muy banalizados de cosas que son realmente importantes, entonces se escucha esto, bueno, pero esto hay que pensar que siempre toda crisis implica una oportunidad, esto es un momento de aprendizaje, es el momento de compartir en familia. Bueno, sí, el momento de compartir en familia no es lo mismo vivir en una casa grande o en el campo que tener un lugar muy pequeño donde convivir entre varias personas, o es el momento para desarrollar un proyecto postergado. Y ahora vamos a ver cuál es el riesgo de esto, porque es mucho más sutil de lo que parece. Entonces, creo que estas son maneras de no enfrentar la crisis, que por supuesto de lo que se trata es de generar mayores niveles de conciencia en relación a esto para no caer en este tipo de discursos. Vamos a ver cómo podríamos analizar esto. El negacionismo y la descalificación del riesgo, los dos primeros discursos de desestimación de la crisis que yo allí señalo, el problema que traen es que la negación de una situación de riesgo acarrea mayor vulnerabilidad y por lo tanto mayor probabilidad de sufrimiento emocional y además por supuesto de contagio. Si yo tengo una actitud omnipotente donde pienso que no me voy a contagiar, no solo lo más probable es que me contagie yo, sino que también contagia a otras personas. Esto no es una cuestión individual, porque yo no estoy tomando conciencia del riesgo con el que me estoy enfrentando. Y el tercero, forzamiento de la idea de bienestar, esto que yo le llamo la pandemia feliz. El problema de esto, por eso digo, es muy sutil y hay que estar muy atentos, porque el riesgo que corremos es la banalización de conceptos y actitudes que efectivamente son valiosos. Porque de verdad podemos pensar que en cada crisis hay una oportunidad para lidiar con eso desde una perspectiva resiliente. Por supuesto que sí. Que por supuesto puede haber una experiencia de aprendizaje. Que por supuesto que si ciertas condiciones mínimas están dadas, quizás haya posibilidad de compartir en familia algo que pueda ser valioso. Y que también aquellas personas que tengan la posibilidad de hacerlo, tal vez puedan desarrollar un proyecto postergado. Pero si esto no lo ponemos en un contexto más serio, en un contexto más amplio, donde se pueden analizar verdaderamente cuáles son las posibilidades personales y sociales, familiares, habitacionales, etcétera, de cada persona, esto realmente es un como sí, y que lo único que hace es que juegue en contra. Entonces dificultaría la apropiación de ideas de gran utilidad para la construcción de una posición realista, pero al mismo tiempo positiva para enfrentar la crisis. ¿Cómo estoy con el tiempo? Pues bien. Bien. Bueno, ¿qué sería enfrentar la crisis entonces? A nivel psicosocial, haciendo otra vez esta diferenciación un poco tirada de los pelos, que diferenciamos necesariamente lo psicosocial por un lado, lo más individual, pero bueno, son las maneras que tenemos de empezar a abordar los fenómenos. A nivel psicosocial, por supuesto que se imponen las políticas de ayuda y de contención social y económica, y especialmente para los sectores vulnerables. También es indispensable la promoción de programas de promoción y asistencia en salud, desde un enfoque multidisciplinar. Habrán leído las noticias que hace relativamente poco tiempo, en lo que es desde la instalación de la pandemia ya en forma más cruda, hacia el mes de marzo, hace muy poquitas semanas, desde el gobierno se convocó a especialistas de diversas disciplinas para que pudieran hacer un aporte en relación a cómo enfrentar esta crisis, cuando esto en realidad
tendría que haber estado desde el inicio, pero esto nos habla también de cómo pensamos nosotros la salud. Entonces, qué sé yo, todos los que tenemos un poquito más de años recordaremos, y si hay médicos en el auditorio seguramente lo recordarán también, las conferencias de Alma Ata de la década del 70 en relación a estas ideas tan fuertes vinculadas a la promoción y prevención en salud en general, incluida la salud mental, donde ya hablábamos de equipos multidisciplinarios. Bueno, lamentablemente esto a veces nos queda más en los papeles, en las buenas intenciones, que en la realidad. Por supuesto que es comprensible que frente a una situación de pandemia, lo que más se tiende a fortalecer es todo lo que tiene que ver con el circuito sanitario y con la intervención directa en relación a la salud física de las personas y a evitar los contagios. Es como, digo yo, la primera línea. Pero no podemos pensar en esto, en sostener medidas de estas características, si no pensamos en los otros enfoques. Entonces, una vez que hay una primera contención de emergencia, muy rápidamente se tendría que haber empezado a trabajar en programas de promoción y asistencia en salud desde un enfoque multidisciplinar. Esperemos que no haya sido un como sí, esta convocatoria que hubo hace relativamente poco tiempo de estos profesionales, sino que de verdad se empiecen a poder construir otros entramados que permitan contener este tipo de situación y acompañar a las diversidades que se encuentran en relación a este fenómeno desde distintas miradas. Por supuesto, nuevos recursos materiales y simbólicos adaptados a la situación, porque también sabemos que si esto no está presente, creo que el ejemplo más sencillo lo hemos tenido, o el más claro, lo hemos tenido en el hecho de que se les pide a los estudiantes que puedan seguir, con estudiantes me refiero a la primaria, a los chicos de primaria, a los chicos de secundaria, pero pienso especialmente en los chicos de primaria, que sigan con su educación online, cuando por ahí hay familias que no solo no tienen computadora, no tienen internet, y que quizás sus papás tampoco saben leer y escribir, y entonces esos chicos están muy solos. Bueno, ¿cuánto se hizo para que de verdad esta idea de la educación virtual pudiera llegar a todos los hogares? Entiendo que no es sencillo y que quizás no era momento de, bueno, pero en todo caso, otra vez, como decía antes, en relación a lo de la conferencia de Alma Ata, nos demuestra todavía cuántos huecos, cuántos sinsabores tenemos todavía en la construcción de nuestra sociedad, donde muy probablemente nos encontremos con que no hay recursos materiales para que un estudiante pueda continuar con su educación en forma virtual. ¿Cómo? Si está yendo al colegio, muchas veces sabemos también que la comida en el colegio es la única que tuvo en todo el día. Entonces, estas situaciones también lo que hacen es correr ese velo en relación a cuántas cosas, digo, insisto en esto, me parece que es importante remarcarlo, todavía nos faltan en términos de recursos materiales y simbólicos. ¿Por qué todo esto? Porque mientras más favorable sea el contexto, mayor posibilidad tendrá la persona de adecuarse saludablemente a la nueva situación. Y con esto entonces pasamos a que esta especie de separación un poco arbitraria a nivel individual, si lo pudiéramos separar de lo psicosocial, ¿con qué va a tener que ver esto? Con generar estrategias de afrontamiento acorde a las condiciones externas y a los recursos personales con los que se cuenta. Estas serían, a muy grosso modo, dos primeras maneras básicas de cómo pensar en enfrentar la crisis, tanto a nivel psicosocial como a nivel individual. Entonces, dentro de este contexto, como esa persona, mientras más facilitador sea ese contexto, la persona va a tener muchas más posibilidades de generar estas estrategias de afrontamiento, entonces acorde a las condiciones externas y a los recursos personales con los que se cuente. Esto entonces lo que va a implicar, podríamos decir como un corolario de una manera de pensar en enfrentar la crisis, implicaría construir nuevas formas de equilibrio emocional que permitan preservar mejores niveles de salud mental en un contexto críticamente cambiante. Un par de ejemplos. Bueno, a nivel simbólico actitudinal, por ejemplo, significar, discúlpenme que voy a cerrar un cartelito acá que me está molestando. Ahí está. Significar la nueva modalidad de socialización, todo esto que estamos viviendo, ¿no? El uso de tapabocas, los acrílicos separadores cuando entramos a una oficina, nuevas pautas de higiene,
el no contacto físico, el registro de datos cada vez que entramos a un negocio. No sé si en los lugares donde ustedes viven también es así, pero aquí en San Luis cada vez que uno entra a un negocio tiene que dejar sus datos por la cuestión de la trazabilidad. Bueno, significar toda esta nueva modalidad de socialización como aspectos destinados a preservar el bienestar de personas y comunidades. Esto va a hacer que sea más fácil incorporarlo como nueva pauta de conducta saludable y por lo tanto con menor sentimiento de rechazo. Esto entonces es lo que tiene que ver, un ejemplo muy sencillo, de cómo construir una nueva forma de equilibrio emocional. Entonces yo no voy a estar tan frustrada y tan enojada cada vez que me tenga que poner tapabocas o cada vez que tenga que firmar en un negocio, si yo lo incorporo, y por eso es tan importante todo lo anterior, programas de promoción que nos expliquen, poder trabajarlo, esto, ya vamos a ver ahora cómo colaboran las instituciones con esto, para que esa persona pueda venirse a toda esta situación desde un punto de vista emocionalmente mucho más empático e inclusive visibilizarlo como una medida que tiende a nuestro autocuidado. En un ejemplo de nivel discursivo, lo otro tenía que ver con lo actitudinal, si quieren, en un ejemplo de nivel discursivo muy sencillo, fíjense qué hubiera pasado si desde el inicio, en vez de distancia física o social, hubiéramos hablado de distancia saludable. Por supuesto que está absolutamente demostrado que nuestro psiquismo se moldea, entre otras cosas, en base a los discursos que lo atraviesan, a cómo construimos nuestras maneras de pensar en relación a cómo somos hablados, a lo que recibimos en términos discursivos. No me refiero solo desde la perspectiva psicoanalítica, que también por edad todos nos hemos formado inicialmente en eso, muy seguramente, sino que también en términos de lo que las neurociencias pueden decir en relación a esto. Si nosotros desde el inicio hubiéramos empezado a pensar la cuestión de la distancia como algo saludable, no les quepa duda que nos sería mucho más fácil mantener esta distancia con el otro en la calle, y hasta nos sería mucho más tolerable la distancia física con los seres queridos a los que no podemos abrazar. No estaría tan cargada las tintas en el sentimiento de frustración, que por supuesto lo habría, si no caemos en esto, ¿no?, de la pandemia feliz. Lo habría, pero desde otro lugar, con otras posibilidades. Bueno, estrategias de afrontamiento a nivel personal. Perdón. Por supuesto, medidas de carácter sanitario, evitar el contagio, todo lo que los organismos globales y locales de salud nos están diciendo, y ya muy específicamente en términos de salud mental, no tanto en medidas de carácter sanitario, hay diversas recomendaciones de asociaciones profesionales y científicas de la psicología, tanto la de la Asociación de Psicólogos Americanos, la de la Asociación Europea, la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, y la CIP, que es a la que yo me encuentro más cercana y es la que me interesó compartir porque es la que más nos toca más directamente, que generaron un comité, el Comité Psicovid, con algunas recomendaciones muy específicas. Por supuesto, ¿cómo podemos hacer nosotros para colaborar entonces? En el reconocimiento de sentimientos de ansiedad, miedo e incertidumbre. Esto es algo que todos los que trabajamos en salud mental tenemos que poder colaborar en la población para que se pueda reconocer estos sentimientos y vivirlos como algo normal, normal en un sentido muy llano de la palabra, lo digo. Lo raro sería que alguien no se sintiera en algún momento con ansiedad, con miedo o incertidumbre. Esto forma parte del proceso que estamos atravesando y lo lógico, lo esperable es que en algún momento nos conectemos con estos sentimientos. La cuestión es que después uno qué hace con eso, pero poder reconocer estos sentimientos es fundamental. En segundo lugar, trabajar estrategias de afrontamiento para establecer un nuevo equilibrio emocional acorde a la nueva situación, un poco lo que describíamos al inicio. Colaborar en la desestimación de conductas nocivas para la persona o para terceros y en la promoción de sentimientos positivos. Como les decía, cada una de estas cosas sería para detenernos, pero simplemente dejar, aunque sea algún punteo de temas, si a alguien le interesa, después en el momento de las preguntas lo podemos seguir conversando.
Limitar el consumo de información. Hay una palabra que se acuñó que es la palabra infoxicación, porque ya se sabe también que un exceso de información en relación a todo lo que estamos viendo, la información en relación a la pandemia, la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, cómo se está saturando o no el sistema de salud, cuántas camas en terapia intensiva están ocupadas, estar todo el tiempo pendiente de esto, lo único que hace es producir mayor ansiedad. Por supuesto, la información que tenemos que manejar es la que necesitamos saber, inclusive para estar informados con respecto a si podemos salir a la calle, no, y cómo, pero no demasiado más que esto. Acompañar en situaciones de duelo. Los duelos ahora están siendo atravesados por esta, como les decía bien al inicio, por este escenario tan particular que estamos viviendo, e inclusive este cambio en los rituales mortuorios que hace que las personas no se puedan despedir de sus seres queridos, especialmente cuando son víctimas de COVID, y a una persona la internan y no se la ve más. Y se murió esa persona y es muy difícil. No estamos acostumbrados nosotros a tramitar los duelos de esta manera. Entonces también es importante poder acompañar a las personas en estas circunstancias. Redefinir y o mantener, estas algunas recomendaciones generales que todos hemos escuchado, pero que son importantes, por eso digo, no hay que banalizarlas. Redefinir y o mantener horarios para adecuada organización del tiempo. Mantener rutinas de ejercicios físicos, que tienen muchísimo que ver con el estado emocional. Ya sabemos la cantidad de distintas sustancias que se liberan con los ejercicios físicos y que son absolutamente benéficas para nuestro estado emocional. Desarrollar o mantener un pasatiempo, mantener la comunicación con personas significativas, cuidar la alimentación, evitar conductas adictivas. Y por supuesto prestar especial atención a grupos vulnerables como la niñez, sectores de bajos recursos en situación de hacinamiento o en situación de calle, y adultos mayores que tienen a su vez escasa o nula digitalización. Entonces el aislamiento para ellos está siendo algo bastante más complicado que para nosotros. Bueno, y para finalizar quería compartir esto con ustedes, el rol de las instituciones académicas, profesionales y de investigación en salud mental, porque creo que es muy importante. Creo que debería haber, por eso puse académicas, profesionales y de investigación, y es un pequeño cuadrito con respecto a cada una de ellas. Tendríamos que empezar a pensar, y me incluyo, porque yo soy académica, estoy, inclusive más de una vez me toca estar en alguna comisión de cambio de plan de estudios, así que me toca muy especialmente, y creo que por eso pensé esto, inclusión en los planes de estudio de grado y posgrado de carreras vinculadas a salud, de contenidos vinculados al estudio y abordaje del efecto de la pandemia en el psiquismo. Esto implicaría quizás contar a futuro con profesionales mejor capacitados para afrontar las nuevas necesidades de la población en pandemia y pospandemia. No podemos pensar que nuestros planes de estudio, que nuestras carreras de grado y posgrado no empiecen a incluir este tipo de temáticas y los efectos que esto puede tener en el psiquismo, porque no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo, la salud mental de la población y los abordajes en salud mental no tendrían que ser los mismos porque la situación cambia radicalmente. Entonces me parece que esto debería ser algo a lo cual le tendríamos que prestar atención. En cuanto al rol de las instituciones profesionales, debería haber una participación activa de asociaciones y colegios profesionales vinculados a salud mental, promoviendo actualización profesional. Esto es la otra cosa, así como pensamos en incluir en planes de estudio de grado y posgrado, por supuesto que tendría que ser, pero casi les diría una obligación, que todos los que trabajamos, en realidad la mayoría de las profesiones, no importa, pero especialmente las profesiones vinculadas a salud, lo que a mí me toca hablar hoy es salud mental, ¿cómo no vamos a pensar en actualizarnos en relación a esto? ¿Cómo vamos a pensar que la gente que nosotros vamos a atender en cualquier ámbito, no me refiero necesariamente al trabajo clínico, me refiero a los psicólogas y psicólogos que trabajen en una fábrica, que trabajen en el ámbito laboral, que trabajen en el ámbito jurídico, que trabajen en el ámbito educacional, se van a encontrar con otro panorama. Tenemos que entonces promover lo que se llama, que es uno de los principios éticos de nuestra profesión, que es la competencia, ser suficientemente competentes para poder afrontar el nuevo escenario. Y desde allí entonces brindar recomendaciones a la comunidad referidas al desarrollo de comportamientos saludables y a la relación entre el cuidado individual y el colectivo. Y finalmente,
desde el punto de vista de la investigación, creo que es fundamental pensar en destinar recursos para el apoyo a la investigación sobre el efecto de la pandemia en la salud mental individual y colectiva, para la mejor comprensión de este fenómeno. Eso nos va a permitir contar con datos confiables que permitan mitigar sus consecuencias presentes y futuras en la comunidad. Y finalmente, compartir esta idea que la salud mental en tiempos de COVID-19 nos recuerda que en realidad no hay salidas individuales, sino como parte de un entramado biopsicosocial. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido claro, ha quedado la grabación y bueno, tenemos un espacio de preguntas. Yo voy a descompartir mi pantalla si lo logro. Muchas gracias por la atención. Bueno, ¿me escuchan bien por ahí? Sí. Hola, ¿me escuchan? Bien, perfecto. Yo escucho bien, los demás. Sí, Vale. perfecto. Bueno, gracias Andrea. Bueno, muy interesante lo que planteabas. Yo te diría, más bien alcanzamos para 2 preguntas, si puede ser quizás 3. Yo primero quería plantearte lo siguiente, a ver cuál era tu opinión. Actualmente, bueno, vos planteabas esto de no enfrentar la crisis, ¿no? Y en esto no sé, en el panorama que nosotros vemos actualmente en la provincia, con respecto desde que apareció la pandemia, empezaron a proliferar distintas alternativas en esto de tratamientos, opciones que estaban fuera del ámbito del reconocimiento profesional que tienen algunas terapias. Es como que, bueno, nosotros al hablar de salud mental tenemos ese panorama y quizás muchas veces lo referimos a personas que están institucionalizadas, es decir, bueno, o hablamos de todo lo que es de gestión de la provincia, quizás, en un neuropsiquiátrico, ¿sí? Pero también sabemos que eso es un porcentaje menor. Tenemos un gran porcentaje de personas que resuelve sus cuestiones de salud mental como puede, y a veces, bueno, en el panorama de opciones están los psicólogos, están los psiquiatras, profesionales de la salud mental, pero también hay otras opciones, es decir, opciones que por ahí pueden venir del lado del coaching, que es counseling, es decir, son líneas, son formas, es una nueva figura que aparece como de aconsejar, de construirse uno a sí mismo, ¿sí? En donde yo veo que esta idea del yo es muy fuerte, muy potente, y por ahí quizás lo contextual no sé en qué lado queda. Es decir, sin criticar, desde antemano, digamos. Pero digo, como estas opciones hay muchas otras, ¿sí? Ha aparecido, por ejemplo, psicomagia, opciones así, psicotarot, por ejemplo. Es decir, bueno, ¿cómo ves esto vos? Es decir, en esto de las opciones que aparecen, porque también uno dice, bueno, estas personas tienen derecho a decidir también si quieren hacer psicomagia, ¿sí? Esa es una opción. Pero digo, en esto de cómo ayudamos a las personas desde que puedan acudir a un profesional y digamos, a elegir una opción saludable y ayudarlos por ese lado. Es decir, ¿cómo lo ves vos? Bien, bueno, hay un montón de temas en lo que estás diciendo, pero Sí. voy a tratar de, claro, digo, hay un montón de temas porque es un tema bastante complejo. Yo hace bastante tiempo que vengo trabajando con esta cuestión de las terapias alternativas, ver cuál es el panorama de las asociaciones de psicología tanto en Europa como en Estados Unidos, ver qué pasa con esto, ¿no? Lo que nos ha hecho más ruido últimamente es el tema de las constelaciones familiares, por ejemplo. Entonces son temas que vengo siguiendo. Muy brevemente en relación a eso, creo que lo que nos falta es muchísima investigación. Justamente por esta cuestión de no caer simplemente en el no porque no.
Ahora, de la mano de eso, y que reconozcamos que nos falta investigación en relación a eso, porque no hay estudios serios en relación a esto, este es el riesgo, por supuesto, de la mano de eso, por supuesto que desde ya que el hecho de, y esto es bien interesante para los que nos gusta la bioética además, por un lado está el derecho a decidir de la persona, y esto habla de su autonomía, desde ya, por supuesto que sí, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos una responsabilidad como profesionales, y la responsabilidad social que nosotros también tenemos como profesionales es que frente al derecho a la autonomía de la persona para decidir el tratamiento que quiera hacer, por supuesto que tiene ese derecho, nuestra obligación es decirle, miren, pero estos tratamientos no están de ninguna manera, no han pasado por ningún tipo de tamiz de rigurosidad científica, no han sido, y pasa siempre este trípode entre lo profesional, la investigación y la formación. ¿Quién enseña eso? ¿Por qué mecanismo de acreditación de una carrera, como pasan todas las carreras terciarias, universitarias, y especialmente las vinculadas a salud, donde se pone en riesgo el bienestar de la persona? Entonces, si nosotros tenemos una institución cuyos planes de estudio han pasado por un circuito de revisión y esa institución se le otorga entonces una acreditación y por lo tanto entonces va a poder otorgar una titulación que tal vez habilite para un ejercicio profesional que está controlado por un colegio profesional, que tiene un código de ética y que tiene un tribunal de disciplina, ahí tenemos un panorama muy difícil, mucho más distinto, muy distinto. El otro es un panorama muy difícil, y de ahí el lapso, pues estoy tratando de decir todo junto rápido para poder avanzar. El otro es un panorama mucho más complejo porque no hay manera, y por eso digo, nos falta investigación, por supuesto que sí, pero a mí, ¿quién me garantiza que psicomagia, ya no me quiero reír porque no quiero ser irrespetuosa, pero en principio ninguna carrera o ningún modelo de intervención, no digamos carrera, ningún modelo de intervención, psicomagia, tarot, coaching, y estoy poniendo todo en la misma bolsa a riesgo de ser irrespetuosa, pero quiero marcar este punto. Todas estas cuestiones que tienen que ver con lo astral, ¿no? O con las constelaciones familiares, sin ningún tipo de intervención, y especialmente si son intervenciones que tienen que ver con salud, si ninguna de estas intervenciones han pasado por un circuito de formación avalado por organismos competentes, si después esa titulación que nosotros podamos obtener, su ejercicio no está controlado por un colegio que tiene control sobre el ejercicio de la profesión con otorgamiento de matrícula y la posibilidad de revocarlo, miren, la verdad que es como abrir la caja de Pandora. Estamos exponiéndose, estoy hablando de algo que nosotros ya sabíamos antes de esta situación, que es el riesgo de que las personas, por su sufrimiento físico o emocional, o ambos en general van los dos de la mano, ¿no? Entonces pueden recurrir a alguna cuestión pensando que se les va a pasar un malestar físico o también emocional, y siempre hay gente que, bueno, que a veces con buenas intenciones, a veces tal vez no tanto, se aprovechan de esto. Esto es previo a esta situación, creo yo. Sí. Lo que ocurre ahora es mayores niveles de ansiedad en la gente, la cuarentena o el aislamiento se ha prolongado mucho más en el tiempo, entonces la gente es como que le va costando encontrar recursos para seguir pedaleándola y generando esto que decíamos, ¿no? Bueno, volver a encontrar estos niveles de equilibrio más saludable, recurren a las mismas cosas que quizás hubieran recurrido antes. El problema, insisto, yo no estoy diciendo que no, yo lo que digo es que cuando a mí me demuestren que esto se puede enseñar en una universidad que pasó por un criterio, por mecanismos de acreditación, que fueron realmente revisados y contenidos, y eso a su vez puede estar controlado por un organismo que no controla en el sentido policíaco, en el sentido del cuidado. Bárbaro, sentémonos a hablar, ¿por qué no? Y haya investigación que avale que esos resultados son eficientes, por supuesto. Mientras tanto, creo que nuestra función es tratar de volver otra vez de la manera que podamos. Hace muchos años que yo además tengo mi corazoncito en la clínica, bueno, pero hay así mi teléfono que hace... para...
A ver, hay un micrófono encendido. Hace muchos años que hago terapia, que brindo servicios de psicoterapia online, porque viajo mucho y a veces estoy afuera, estoy 1 o 2 meses en una universidad en otro país, y yo sigo atendiendo a mis pacientes online. Por eso yo lo que hago es, por ejemplo, hace muchos años que no tomo pacientes graves, porque eso no va para los pacientes graves. Pero si sé que voy a poder, por supuesto, ¿cómo no vamos a poder brindar? Entonces, recurrir a las herramientas que tenemos, pero dentro siempre de un marco de lo que al menos hasta ahora, para nosotros es un marco científicamente validado y profesionalmente responsable. Bien. Si esto en algún momento puede cambiar porque aparecen nuevas evidencias, por supuesto que sí. Pero por el momento me parece que nuestra función es esa. Bien, bien. Bueno, vamos con otra pregunta. Inés Díaz, ¿querés que te habilitemos el micrófono para la pregunta? Sí, puede ser. Sí, ahí va. Bueno, hola Andrea, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, mi pregunta iba en esto de que vos marcabas en la búsqueda de estrategias, también nosotros como trabajadores de la salud mental y en relación a los grupos más vulnerables, ¿no? A nosotros, yo trabajo con gente en situación de calle, y ha sido un tema muy complicado porque no tienen teléfono, ¿no? Entonces, no tienen teléfono, tuvieron que irse los pusieron a algunos en hoteles. La gente en situación de calle se mezcla la patología con la pobreza, con las adicciones y sobre todo con la soledad y con esta imposibilidad o con la gran dificultad de vivir con otros, de tener que convivir con otros, ¿no? Y yo digo por ahí, también nosotros poder pensar, me parece que es una responsabilidad ética, el poder pensar estrategias de trabajo con estos sectores, con ellos, o por ejemplo, los espacios de niños, que uno antes tenía espacios lúdicos recreativos con los niños en las comunidades o en las villas, ¿no? Y de golpe, por más que vos le mandes un cuadernillo para trabajar o para jugar o cosas, ya hasta la palabra de los niños era o estaba mediada por el adulto que le prestaba el celular. Digo yo, ¿no? ¿Cómo tenemos? Me parece que es como una responsabilidad, y no sé cómo lo pensás vos, en esto de la formación de grado y posgrado, de poder pensar en otro tipo de estrategias o aprender que nuestro rol tiene que ser o tener esta capacidad creativa para dar respuesta a tanta población que está en esta situación, ¿no? Digo, me parecía como muy interesante esto que vos planteabas en relación a las formaciones. No sé cómo pensás, porque hay un montón de otras cosas que aparecen en estas poblaciones y cómo nosotros siempre estamos pensando bueno, en el que puede acceder, no en el que no accede, ¿no? Esto, que se plantea como un dilema, ¿cómo lo pensás? Sí. No, tal cual, lo que vos decís es enteramente cierto, y justamente yo creo que este es el desafío, y el desafío me parece que se inicia justamente, creo que aparecen 2 puntas. Por un lado, estos 3 escenarios que yo mencionaba, que es en la formación, en el ejercicio profesional y en la investigación, porque cada uno se nutre del otro. Yo creo que difícilmente se puede ser un buen profesional si uno no investiga, porque imagínate si uno ejerciera con las cosas que uno estudió en la facultad hace 30 años, por ejemplo. Algunas sirven, otras, muchas no. Entonces, la investigación nutre lo profesional. Ahora, todo eso a su vez va retroalimentando la formación. Por eso digo, acá tenemos estos 3 escenarios claves que hay que tenerlos en cuenta, pero al mismo tiempo creo que tiene que ver con políticas muy concretas en relación a esto.
es muy difícil mover las instituciones a veces. Todos seguramente, muchos de nosotros trabajamos en instituciones de diversa índole, o hemos atravesado diversa clase de instituciones, y sabemos que hay como una especie de inercia, es como tratar de mover un transatlántico, que es complicado. Pero esto hay que hacerlo, y creo que acá hay por un lado la cuestión, por supuesto, del interés personal de cada uno, pero por eso me gustó terminar a mí la exposición con lo de que esto no se sale individualmente. Acá creo que lo que hay que hacer es un trabajo mancomunado donde todos, cada uno puede decir, bueno, yo sirvo para esto y puedo hacer esto. Nosotros quizás, concretamente, yendo a lo tuyo, que decís, bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, en la formación? Y mirá, a lo mejor nosotros tenemos que empezar a pensar en muy directamente qué cosas estamos encontrando, por ejemplo, para el caso de la clínica, bueno, poder generar nuevas herramientas para trabajar. Y no, pero no tienen celular, bueno, ¿cómo se puede hacer? Tendremos que pensarlo, y de verdad que esta es una muy buena oportunidad, ojalá la sepamos aprovechar, porque estos son momentos únicos, ¿viste? Cuando a veces hablo con mis hijos y digo, bueno, pensar que los hijos de ustedes el día de mañana les van a decir, che, pero vos estuviste en la pandemia del 2020, y va a ser así, esto es un momento único. Si como humanidad pudiéramos capitalizarlo para, muy en lo concreto, de lo que nos compete y de tu pregunta, simplemente para ser más humildes y darnos cuenta que de verdad tenemos que trabajar multidisciplinariamente, pero en serio, que no sea un como sí. Que bueno, mira, acá le digo al antropólogo que me mande letra un parrafito para meter en el proyecto de investigación. Nos cuesta muchísimo eso. Y yo creo que este es un muy buen momento, y creo que eso podría llegar a ser muy útil. Entonces, no solo el trabajo en las instituciones, cada uno lo que le competa, desde las instituciones también reclamar presupuesto. Porque ¿cómo puede hacer alguien si no? ¿Cómo se puede hacer para trabajar con la gente en situación de calle, donde, como vos decís, se mezcla la patología con lo que tiene que ver en realidad con condiciones sociales externas? Cuando a su vez también sabemos que bajos recursos y patología mental ranquean muy similares, pero esto hay que poder entenderlo en un contexto, no ser prejuiciosos, ¿no? Esto no tiene que ver con una cuestión de que los pobres son locos, no pasa por ahí, pasa con que esas personas han estado sometidas y sometidos a una serie de condiciones de vida tan extremos que muy probablemente han colaborado en que se deteriorara sus niveles de salud mental. Pero bueno, muy concretamente creo que el acento en estos tres escenarios, la formación, la investigación y la profesión, y en los tres, fundamentalmente pensar el tema de la multidisciplina, que nos cuesta mucho, y por eso yo celebro lugares como los de ustedes, porque justamente la Fundación es un muy buen ejemplo de que la bioética es un encuentro de disciplinas, así que me parece fantástico también. Bueno, y por último, la última pregunta, veo que coincide con las inquietudes de Fernanda, de Iris, respecto de la muerte y el morir en tiempos de pandemia, por COVID o por otra razón. También Cristina Gaba pregunta, ¿cómo incursionar en nuevas modalidades de acompañar muerte y duelo en nuestra cultura? Sí, por supuesto que esto otra vez depende de los contextos en los que estemos. Yo vivo en la provincia de San Luis hace muchos años, en la ciudad de San Luis. Aquí ya tenemos una situación muy buena desde el punto de vista sanitario, entonces esto nos permite, por ejemplo, no por supuesto el tema de los rituales mortuorios, como hablaba, eso no, estamos igual en todo el país, pero sí nos permite que la persona pueda concurrir al psicólogo de forma presencial. Si alguien está atravesando una situación de duelo y quiere hacer una consulta por eso, lo puede hacer. Esto ya no es lo mismo, ¿no? El poder encontrarse, el abrazo, el verse, la cara, no es lo mismo. Pero si no se puede, hay que hacerlo igual. Si no se puede, igual nosotros tenemos que poder acompañar a las personas como sea. Y entonces va a haber distintas estrategias. Algunas quizás vinculadas. Yo soy muy amiga de impulsar en los colegios profesionales, que los colegios profesionales se sienten a trabajar para pensar cómo poder hacer. ¿Por qué no puede surgir desde un colegio profesional de psicología una cuestión de extensión a la comunidad,
donde se puedan trabajar estas cosas. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace tan dificultoso esto es que se nos ha retirado, no solo se nos muere la persona, se nos muere la posibilidad de hacer ese duelo como era antes. No solo no existe una persona, no existe el duelo como lo hacíamos antes. El duelo antes era mayoritariamente participar junto con los familiares de un proceso de enfermedad, ir a visitarlo al hospital, o tenerlo en la casa, o llamar y decir, bueno, che, el fin de semana paso a ver al tío. Estábamos más presentes, físicamente presentes. Ahora eso no existe, prácticamente no existe. Sea de COVID o no sea de COVID, como bien dijeron, es lo mismo, en ese sentido es lo mismo. Y en ese sentido también, en general, ya sea de COVID o no de COVID, en la mayoría del país no se puede retirar el cuerpo. El cuerpo se crema. No sé cómo será en Córdoba, pero aquí aún que no hemos tenido ningún solo muerto por COVID en San Luis, los cuerpos se creman. Cosas curiosas, esto ya es un chisme, pero no importa. Hace unos 40 años que se está pidiendo permiso, distintos casas velatorias que tenían instalaciones preparadas para hacer cremaciones. Hace 40 años que en San Luis están pidiendo la autorización. San Luis es una provincia en un sentido muy conservador y con una fuerte pregnancia de la Iglesia Católica, y ese permiso nunca se les dio. Bueno, recién ahora, actualmente en este mes, se autorizó por primera vez que una sala crematoria funcione acá, porque los tenían que llevar, a la gente que fallecía, los tenían que llevar a Río Cuarto o a Mendoza, con el costo especialmente económico que eso implicaba. Entonces ahora por primera vez, pandemia de por medio, se van a autorizar a que funcione un crematorio aquí en San Luis. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para acompañar? Como podamos, estamos inventando, no hay que tener miedo a inventar, por supuesto leyendo, por eso puse ahí, si se meten en buenas bases de datos, Psycinfo, Dialnet, Latindex, seguramente ya van a encontrar artículos que tengan que ver con esto. Entonces, por supuesto, investigar, pero después simplemente estar atentos a lo que el otro esté necesitando y lo más empáticamente posible compartir esa situación, tal vez por internet, como sea, y ayudar a esa persona a que se dé cuenta. Las personas en general tienden a sentirse, además de toda la tristeza que los atraviesa, por supuesto, se sienten muy culpables, como que están en falta ellos, porque no estuvieron acompañando. Esto es una cosa que se ve. Bueno, ayudarlos a que vean que no, que hicieron todo lo que pudieron, que no hay nada que puedan hacer, que ahora los duelos son así. Entonces, ¿y qué les gustaría hacer? ¿Les haría bien que juntarse en los que se puedan? Por ejemplo, aquí en San Luis las familias se pueden juntar ya desde hace unos 20 días. Juntarse con el resto de la familia, hacer como si fuera un sepelio sin cuerpo. Bueno, ¿por qué no? Juntarse a ver fotos, recordarlo, y empezar a trabajar de otras maneras. También. Por supuesto, los más jóvenes, las redes sociales, entonces se pasan el videíto. ¿Por qué no? Encontrar otras maneras de poder simbolizar esa falta y de despedir a esa persona, generar nuevos rituales y simbolizar esa ausencia de otra manera. Fue muy breve, pero sé que estamos sobre el tiempo. Sí, ya estamos sin tiempo. Así que, bueno, muchas gracias, Andrea, por tu participación. Ha sido muy clara. Y bueno, esperamos seguir en estos espacios que realmente son muy útiles y muy fructíferos. Bueno, como les dije, la agradecida soy yo, me encantó compartir esto con ustedes, y bueno, quedo a disposición, me encanta empezar a pensar en acompañar esta fundación, así que también lo mío he estado durante muchísimos años en la Asociación Argentina de Bioética, y como habrán visto por lo que leyó César, mis temas son la ética, así que también desde ya va a ser un gusto. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas, pero muchísimas gracias.